Buenas compañeros, somos el equipo número 2 y vamos a platicarles sobre la práctica número 7 de Laboratorio de Fenómenos de Transporte, que esta práctica va a tratar sobre la evaporación y la curva de secado. El equipo está integrado por Jimena Sofía Soquiroles, María Fernanda Rodríguez Barraza y su servidor Jesús Adrián Luque Ortiz. Para que las compañías alimentarias puedan competir en un mercado global cada vez mayor, es esencial que sean capaces de diseñar y controlar sus procesos para mejorar la calidad del producto final, así como desarrollar nuevos y mejores productos que satisfagan las exigencias del consumidor. Las nuevas investigaciones requieren la base de conocimientos sobre propiedades y física de los alimentos. El secado es uno de los procesos que requieren mayor estudio. Se define el secado como la operación unitaria responsable de la reducción del contenido de humedad de ciertos productos, hasta un nivel que se considere seguro para el almacenamiento de este. Hoy en día el secado de vegetales y carne no tiene solamente una función de autoabastecimiento, como antes, sino que ofrecen una alternativa productiva y comercial para el mercado nacional e internacional. Existen varios modos de llevar a cabo el secado, pero el más importante consiste en la evaporación del líquido hacia un gas inerte mediante la aportación de calor. También puede efectuarse de forma mecánica por expresión o centrifugación. Una operación relacionada es la liofilización, en la que el líquido se congela y posteriormente se produce la sublimación del sólido. Para estudiar el mecanismo de secado en condiciones constantes es conveniente representar la velocidad instantánea de secado en función de la humedad libre instantánea. El objetivo para la práctica número 7 es el de determinar experimentalmente el flujo de evaporación mediante la construcción de una curva de rapidez de secado. Para la medición de la velocidad del aire, se encendió el ventilador y se midió la velocidad del aire con el anemómetro en el tubo de alimentación y de recirculación, cuidando de no encender las resistencias. Además, se precalentó el secador a la temperatura de trabajo seleccionada, de acuerdo al material a utilizar, operándose con recirculación de aire. Por otra parte, en la determinación de humedad con la termobalanza, primeramente se conectó el equipo de energía eléctrica y se activó el botón de encendido. Se pesó 10 gramos de muestra de papa colocándolo en el plato de la termobalanza. Después se ajustó a cero con el botón de tara. Se encendió la lámpara de acuerdo a la potencia requerida haciéndose uso de la perilla de tiempo. Se procedió a ajustar la potencia de la lámpara verificando que la muestra no se quemara. Finalmente se realizó la lectura de humedad arrojada por la termobalanza siempre y cuando no se presentara variaciones significativas. Y por último, para la curva de secado, la metodología está enfocada en el ajuste de temperatura y en el tiempo de secado, en el cual primeramente se conectó el equipo de la energía eléctrica, se encendió el ventilador y se activó el control de temperatura de acuerdo al material a utilizar, en el cual al mismo tiempo se preparó el material a secar dimensionando el espacio y estimando el área de secado. Se pesaron las charolas vacías y después se colocó en ellas la muestra de papa a secar, para proceder a pesarlas de nuevo con la muestra. Luego de que el secador alcanzara la temperatura de trabajo de 60 grados centígrados, se midió la humedad y la temperatura del ambiente exterior y del secador, además la velocidad del aire a la entrada del secador. Después se introdujeron las charolas con la muestra a secar y se determinó el peso de las charolas con la muestra a los diferentes intervalos de tiempo, que se indican en el cuadro de resultados, y cuando el peso de las charolas permaneció constante se suspendieron las mediciones de peso. Bueno, como pueden observar, los cálculos de resultados se hicieron en una hoja de cálculo en la clase de Laboratorio de Fenómenos de Transporte, dándonos un formulario al maestro. El tiempo y la masa se obtuvieron en el momento de realizar la práctica, ya que este proceso se realizaba cada 5 minutos, se sacaba del horno la charola y se procedía a pesar la charola más la muestra, o sea, el peso de la muestra más el peso de la charola. Para poder sacar la masa, se obtuvo restando la masa de la charola menos el peso de la charola. Para sacar XT, se obtuvo dividiendo el peso húmedo entre el peso seco de las muestras.
Para sacar X, que es humedad libre, se obtuvo restando la XT menos la humedad en el equilibrio. WS, que es el peso seco, se obtuvo restando 1 menos la humedad de la manzana y después multiplicarlo por la masa en gramos de la muestra. WA, peso húmedo, se obtuvo multiplicando la masa por la humedad de la manzana. Y por último, X asterisco es la humedad en el equilibrio. Este se obtuvo utilizando una fórmula que empieza restando el último valor de la masa en gramos de la muestra menos el peso seco. Todo eso entre el peso seco. Bueno, como pueden observar en la primera gráfica, se graficó respecto al tiempo y la humedad libre. El tiempo se tomó dependiendo de cada 5 minutos y se calculó la humedad libre restando la XT menos la humedad en el equilibrio. Como se puede observar en la gráfica, esta va descendiendo debido a que va perdiendo humedad en lo que más va transcurriendo el tiempo porque se utilizó en el horno de secado seco. Como se puede observar, los cálculos de resultados se realizaron en una clase de fenómenos de transporte de laboratorio donde se utilizó una hoja de cálculo y las fórmulas proporcionadas por el maestro. Aquí el tiempo en minutos que se tomó en el horario de la práctica de cada 5 minutos los pasamos a horas. Se obtuvo dividiendo el tiempo en minutos entre 60, que son los minutos que contiene una hora. Después pasamos a calcular delta t, que se obtiene restando el tiempo en horas de un determinado tiempo fijo en menos el anterior. Luego también sacamos delta x, que se obtiene restando la humedad libre menos la humedad libre anterior. Luego para sacar R, flux de secado, se obtiene con la siguiente ecuación. Esta ecuación sería 1 por la masa del sólido, que es WS, por delta X, todo eso sobre el área por delta T. Luego también está la humedad promedio, que se obtiene de la siguiente ecuación, que es la humedad libre más la humedad anterior a esa entre 2. Y para obtener el área, pues se obtiene multiplicando base por altura. Como se puede observar, graficamos sobre la humedad promedio y R, flux de secado, donde la humedad promedio está como X y el flux de secado está como en el eje Y, y se puede observar cómo va ascendiendo nuestra gráfica. Como conclusión, se logró la determinación de una forma experimental de flujo de la muestra que se usó en la práctica, siendo esa la manzana, para después, a diferentes tiempos, poder conocer la humedad que la muestra presentaba. Asimismo, también su flujo de evaporación.